Bueno, pastor, buenas tardes. Buenas Otra vez, tardes, Maribán. continuando el trabajo, Amén. el Así trabajo que mismo, nos hermano. ha puesto el Señor. Y bueno, hoy vamos a hacer la parte 16 de lo que hemos propuesto con este tremendo libro, La justicia de los siglos, ¿no? Gracias. Entonces, estamos trabajando ahora el tema relacionado con Daniel, ¿no? Y hoy nos corresponde hablar en la página 353. Vamos a hablar de estas profecías de las 70 semanas y voy a hacerle una pequeña introducción con respecto a ello, que primero usted en su libro habla con relación al pueblo de Israel como el numeral A, que a su vez tiene unos subnumerales, y como numeral B va a hablar con relación al Mesías. Claro. Y a su vez va a hablar de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos y otros temas más. Vamos a ver entonces hasta dónde alcanzamos, Claro. porque como usted bien lo dice, es un tema bien delicado, Bien complejo, sí. es complejo y vamos a tratar de disminuzarlo lo más. Por supuesto. Vamos a tener un momentito de oración. Claro que sí. Padre, gracias te damos porque tú estás aquí presente en medio nuestro. Gracias porque el propósito nuestro es clarificar tu palabra a la medida que la podemos entender, Señor. No nos arrogamos el derecho de entenderlo todo ni que todo lo que digamos sea exactamente así, pero confiamos en que tu Espíritu Santo nos guía y estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos como seres humanos. Bendice a nuestro hermano Iván, bendice a nuestro hermano Andy que está en los controles y también a los hermanos que estarán escuchándonos y amigos que estarán escuchándonos a través de esta red de internet y extiende tus bendiciones hasta ellos y bendice a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Para poder hacer un pequeño preámbulo Claro. con relación a lo que vamos a Claro, estudiar sí. hoy, debemos recordar que esta profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, primero es una de las más grandes profecías que existen en el Antiguo Testamento con relación al pueblo de Israel y también con relación al Mesías, ¿verdad? Al propósito de la venida del Mesías. Creo que solamente esta profecía sería superada en importancia a Isaías, las profecías de la venida de Cristo, el capítulo 7 de Isaías, capítulo 11 y capítulo 53 con relación al siervo sufriente de Jehová. Y bueno, no podemos poner una competencia profética, ni mucho menos todas las profecías tienen su importancia y tienen que ser consideradas así, pero incuestionablemente que esta es una de las profecías más importantes. Y estábamos diciendo que las 70 semanas, cuando se leen la profecía de las 70 semanas, si usted la lee en una versión Reina Valera 1960, usted no se va a dar cuenta que eso está escrito en forma poética, ¿verdad? En forma poética, sino que está escrita como si fuera prosa. Y eso es lo que lleva a mucha gente a decir, bueno, yo no entiendo esto, yo no logro entenderlo. Pero si usted va a una versión, por ejemplo, la versión del 95, Reina Valera 95, ahí usted va a ver que la forma en que está impresa la escritura, se da cuenta que la parte que es poética se imprime de manera diferente a como está la prosa. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta que esa profecía está en poesía. Claro, la poesía hebrea. La poesía hebrea era diferente a la nuestra, no rimaba. No rimaba. Pero esto nos ayuda a entender que esa profecía tiene dos aspectos que hay que mantener, hay que considerar siempre, porque si no se entiende la profecía. Una parte de la profecía está dada para el pueblo de Israel, específicamente los 490 años, o sea, las 70 semanas, son 70 semanas de años. Pero también otra parte de la profecía está dada para el Mesías. Y por eso ahí están entrelazadas unas con otras y como consecuencia de eso perdemos pudiéramos decir, la perspectiva de lo que se está queriendo indicar. Así que tenemos que
una parte de la profecía de las 70 semanas está dada para el pueblo de Israel específicamente, y otra parte está dada para el Mesías específicamente. Entonces, cuando nosotros leemos la profecía, vamos aquí desde la página 351, lo que está dado para el Mesías nos dice, por medio de este paralelismo poético podremos entender el significado de esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso tiene que ver con Israel. Para acabar con la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso tiene que ver con el Mesías. Correcto. Nuevamente tenemos el inciso A y el inciso B para discriminar entre una cosa y la otra. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra, o sea, del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea, 49 años, y 62 semanas, 434 años. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso tiene que ver con Israel. Entonces, en la parte B dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Otra vez volvemos a que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación. Esto quiere decir arrasamiento, violencia sin paralelo. Será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será todo talada con asolamiento. Estamos en la versión de 1909. ¿Okay? B, nuevamente tiene que ver con el Mesías. Y en otra semana, 7 últimos años de los 490, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso tiene que ver con el Mesías. Nuevamente, después, con la muchedumbre de las abominaciones, con una cantidad de sacrilegios sin cuento, será el desolador, la destrucción. O sea, esto tiene que ver nuevamente con el pueblo de Israel. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ordenemos este poema para entender de qué se trata. Una parte del poema se refiere única y exclusivamente al Mesías y a su obra redentora. La otra parte se refiere al pueblo del Mesías, a la ciudad del Mesías y al príncipe y a su pueblo, que traerá desolación sobre el pueblo del Mesías. O sea, aquí ya está especificado para qué significado tiene cada cosa, ¿no? Correcto. 70, esto tiene que ver con el pueblo de Israel. 70 semanas, vamos a desglosar. 70 semanas de años están determinadas, cortadas, separadas, como un último tiempo definido sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, y tu ciudad santa, Jerusalén. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra, decreto u orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, 434 años. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolador, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Todo eso tiene que ver con el pueblo de Israel y lo que está preparado para que se cumpla con relación y lo interesante es que en el libro usted lo hace en poesía, no lo hace en prosa. O sea, cuando uno lo lee así en forma de poesía, va a entender, claro, con otra imagen, con otro contexto. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Todo esto tiene que ver con el pueblo, con Jerusalén, con el príncipe que ha de venir y con su pueblo. Correcto. Durante la última semana de esos 490 años aparecerá el Mesías príncipe Jesús. O sea, no es que él haya nacido en esa última semana. Esa última semana es el comienzo de su ministerio. ¿Ves? Que va a culminar con su muerte en la cruz, que es la mitad de la semana, y de ahí para allá entonces va a venir la etapa de la iglesia,
y la predicación al pueblo judío por otros 3 años y medio, y el rechazo del pueblo judío de la salvación en Jesucristo. Entonces, el inciso B, que está acá en la página ya 353, nos dice: acabar con la predicación, con la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas son las 6 propósitos para los cuales existen las 70 semanas. Correcto. Después de las 62 semanas, incluyendo la séptima anterior, las 7 anteriores con 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías, la crucifixión. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos, el pacto abrahámico. Debemos aclarar que el pacto abrahámico es permanente y trasciende al nuevo pacto. Aquí está el pie de página. O sea, el pacto hecho por Dios con Abraham se cumple realmente en Jesucristo y en el nuevo pueblo adquirido por la fe. Tenemos que entender esto, y es lo que muchas personas quizás en la actualidad y en otros tiempos no han entendido. El pacto de la ley hecha de Dios con Moisés y el pueblo de Israel en el Sinaí fue un pacto parentético. Fue un paréntesis que duró unos 1400 años. ¿Okay? Que viene desde la salida del pueblo de Israel de Egipto y el establecimiento de la ley en el monte Sinaí, o en el monte Oreb, hasta la crucifixión de Cristo. ¿Okay? Ese paréntesis se produce para que Dios tome un pueblo de la tierra, el pueblo que él había sacado de los lomos de Abraham, como dice allá Hebreo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Se convierta en el pueblo rector de los principios bíblicos, de los principios de Dios en el mundo. Recordemos que en ese tiempo el politeísmo, la idolatría, todas estas cosas privaban en el mundo, y entonces todo el mundo estaba sometido al satanismo, a lo que era la religión idólatra pagana. Entonces el pueblo de Israel viene a ser como decir el faro, ¿verdad? El que va a expandir la verdadera luz de la palabra de Dios en ese tiempo. Y es el pueblo representativo de Dios en la antigua dispensación. Pero una vez que Jesucristo viene a la tierra y se presenta al pueblo de Israel, hay 2 opciones: o se acepta o se rechaza. Una parte pequeña del pueblo de Israel aceptó al Mesías, pequeño, relativamente hablando con relación al resto del pueblo. Pero lamentablemente el resto del pueblo, guiado por sus dirigentes, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todo este grupo de gente que no aceptaron a Cristo, pues también junto con esa gente rechazaron al Evangelio. Hay un dicho en mi país, yo creo que es en toda América Latina y posiblemente en España también, que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que aguanta la pata, para que la mate. O sea, en este sentido no se puede salvar al pueblo de Israel, el que rechaza a Jesucristo por ignorancia, porque la ignorancia nunca es justificable. Usted tiene el deber de aprender, de conocer. Yo siempre recuerdo, yo tengo un documental de una secretaria que tuvo Adolfo Hitler. Ella una mujer muy inteligente, muy capacitada, y ella pues era secretaria de Hitler junto con otra. Dice que el hombre las trataba de una manera caballerosa, tremendo. Tú no podías imaginarte que detrás de aquel individuo se escondía un demonio, un terrible demonio. Y dice que ella, mientras estuvo allí sirviéndole, y Traudel Junge se llama ella nunca pudo entender lo que estaba pasando, ni sabía lo que estaba pasando en los campos de concentración, con los judíos y tantos crímenes que se estaban cometiendo. Y entonces, y durante muchos años, después que se acabó la guerra, ella estuvo resentida, ¿ves? Pero poco a poco se fue conociendo lo que había pasado en esa época. Y un día ella pasó por delante de una estatua de una muchacha universitaria que le habían asesinado los nazis, llamaba Sophie, no recuerdo ahora el apellido. Yo creo que lo tengo aquí, hago una ilustración aquí en un libro.
Y entonces ahí decía la razón por la que esta muchacha había sido ejecutada por los nazis, etc. Y entonces ella miró aquello y lo leyó, ya tenía una idea de lo que había ocurrido. Y entonces me di cuenta que la ignorancia no es falta de culpa. En ese momento yo me di cuenta que la ignorancia no justifica, no es justificación. Y me di cuenta que había servido un monstruo. ¿Ves? Entonces, lamentablemente, en ese documental, ella, poco antes de morir, ella rechaza el nazismo y bueno, fue víctima de aquella ignorancia, de aquella cosa. Entonces, volviendo al punto de lo que queremos aclarar, es que tú ignorar algo no te justifica. No te justifica. El que tú pases por una ley, una luz amarilla, y tú no sepas que la luz amarilla no se puede cruzar, no implica que el policía no te va a dar una multa. ¿Ves? Sí, entonces, quiere decir que le vas a tener que pagar. Sí. Sepas o no. Entonces, esa es la misma situación que tiene el pueblo de Israel en este tiempo. Se dejó guiar por sus dirigentes religiosos, rechazaron al Mesías y como consecuencia cayeron en el mismo vacío que cayeron los... Pero mire lo paradójico, ¿no? Usted dijo hace un momento de que fue muy pequeña, digamos, esa parte del pueblo que aceptó al Mesías. Pero mire el poder tan grande también, así los otros sean muchos y esto sea la parte pequeña. Hoy, 2000 y pico de años después, seguimos escuchando la voz del Mesías. Así mismo. ¿Ves? Así mismo. O sea, cómo ese poder espiritual de Cristo, en ese pacto ya no es el pacto parentético, ahora es un pacto... Claro, y debemos aclarar que si bien en aquel tiempo el sector del pueblo judío que aceptó a Cristo fue mínimo en comparación, bueno, después vino el día del Pentecostés, lo aceptaron 3.000 aquel primer día, después 5.000 en 2 o 3 semanas más tarde, y entonces ya la iglesia empezó a crecer. Pero tenemos que entender lo que nosotros conocemos como el remanente de Israel, que es el verdadero representante de ese Israel antiguo. No este que está aquí ahora con el nombre de Israel y judío, que siguen cargando el cadáver de la dispensación mosaica. Entonces no lo entienden, llevan 2.000 años cargándose, más de 2.000 años cargando ese cadáver. Entonces, hoy en día no es aquel pequeño remanente, hoy en día el remanente de los judíos convertidos son cientos de miles y quizás hasta millones que han sido salvos. O sea, el remanente ahora no significa un número, representa una posición, que lo decimos también acá. Pero entonces, esto queremos decir que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, la dispensación mosaica termina ahí. El Señor dice, consumado es, se rompe el velo del templo. Y se ve la parte que nadie podía ver. Esas palabras son claves, porque ahí, cuando usted entiende ese consumado es, ahí es donde la historia de la humanidad, antes de Cristo, cambia todo. Exactamente, cambia todo. Y no hay opción. Fueron palabras claras, fueron palabras sinceras, fueron palabras que no dan otra opción. Antes de Cristo y después de Cristo. No, exactamente. Es increíble, ¿no? El que conmigo no recoge desparrama, es el Señor, ¿verdad? Y el que hay que entender lo que el Señor estaba diciendo. Pero ahora, Él fue enviado al pueblo de Israel y lo hemos dicho para que predicara, para que el pueblo de Israel entendiera que Él era el enviado de Dios para el propósito de salvación del pueblo. Él fue llevado al pueblo de Israel. Los israelitas no pueden decir, no, pero Él vino, pero nosotros no supimos nada de Él. No, ustedes lo supieron todo. Claro que lo supieron. Y estuvo allí con ustedes durante 3 años y medio predicando. Y terminaron, crucificándolo. Rechazaron al Mesías y salvaron a un criminal y crucificaron. Y se hicieron cómplices de toda aquella situación. Como consecuencia, ustedes rechazaron al Mesías. Y allá, después lo vamos a explicar, ¿no? Después vamos a ver cuando lleguemos al punto de vista de los hechos, ¿no? Cómo está bien claro aquí en Hechos capítulo 3, creo que es Hechos 3. Hechos capítulo 3.
donde dice, porque Moisés, capítulo 3, versículos 22 y 23, este fue Pedro hablando, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hago. Y toda alma, o sea, toda vida, es lo que quiere decir aquí, Sí. que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. O sea, todo el que no acepte a Cristo como su Señor y Salvador ya no pertenece al pueblo de Dios. ¿Está claro? Más claro que el agua. Pero por eso estamos diciendo, este pacto que Cristo restablece es el pacto abrahámico, el pacto que Dios estableció con Abraham. No solamente con relación al pueblo de Israel, sino con relación a todo el resto de la humanidad, ¿verdad? Porque Cristo no murió solamente por un pueblo. Si fuese así, entonces los judíos no tendrían ningún problema. Se podían reír de los peces de colores, como decimos vulgarmente, ¿no? O sea, no importa que tú creas o no creas, tú te vas a salvar porque ya tú estás condicionado para salvarte. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia dice. Entonces aquí podemos ver que llegamos al punto donde vamos a hacer la consideración con respecto al Mesías y con respecto al pueblo de Israel. El punto A, página 353 del libro, Correcto. nos dice con relación al pueblo de Israel. Sí, señor. Punto 1. La profecía nos dice que hay 70 semanas de años, 70 sietes, literalmente, que han sido determinadas o definidas para el pueblo de Israel étnico. Y estamos hablando de 490 años o casi 5 siglos. Dios le da a Israel 490 años de gracia para restablecerse, reinstaurar la fe y el culto y prepararse para el recibimiento del Mesías, que vendrá de su parte a liberar al pueblo del yugo de la ley y establecer un nuevo pacto con el mismo. Jeremías 31, 31, 33, que es el famoso nuevo pacto que habla, ¿verdad? Por supuesto, esto está dentro de la antigua dispensación, o dentro de la dispensación mosaica. El pueblo va a tener 490 años a partir de una fecha determinada para cumplir la ley, para seguir los principios mosaicos, y en efecto se aferraron tremendamente a esos principios y bueno, siempre hubo violadores, siempre hubo quien no claro, sí, no pero siquiera. exactamente, pero el pueblo de Israel como un todo ahora se consagró a vivir conforme a los principios de la ley mosaica. El punto 2, los sabios del pueblo de Israel, escribas, copistas de la palabra, sacerdotes, estudiosos, debían comprender el sentido de la profecía. Desde el decreto de Artajerjes en el año 458 a.C., que autorizó el restablecimiento de la nación aún bajo el protectorado persa, que determinaba el inicio del conteo del pueblo, se debía llegar a los años 35 al 37 más o menos después de Cristo. Nunca los números en la Biblia están dados en términos totales, siempre son aproximados. Por ejemplo, el cautiverio babilónico no duró 70 años, duró 66 años. Míralo por donde lo mires, después vamos a ver esta parte aquí. Sin embargo, cuando decimos el cautiverio babilónico duró 70 años, nunca se dice. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en algunas partes, la tercera parte de la tierra fue destruida, ¿no? En Apocalipsis, que se ve mucho eso. Apocalipsis, o acá, allá en la plaga de Egipto, etcétera, etcétera, la tercera parte fue destruida. Tú no puedes tomar eso como una cosa estrictamente matemática. Correcto. Lo que está queriendo decir es que una gran parte fue destruida. ¿Ves? Una gran parte. Entonces, así es, son aproximados, nunca es una cosa específica. En el caso de los 490 años, realmente fueron 494 años. Pero no deja de ser algo muy, muy aproximado. 4 años, sí. Entonces, más o menos después de Cristo, si los sacerdotes no hubiesen sido ciegos a la profecía, podrían haber visto claramente que Jesús era el Mesías y que el tiempo dado por Dios se estaba cumpliendo. Juan 5, 38, 40 y Mateo 4, 16. O sea que la realidad es que ellos hubieran podido fácilmente identificar quién era el Mesías, pero no lo quisieron ver. ¿Por qué? Porque mira esto,
¿Cómo Dios puede revelarse de una manera más clara a los gentiles que al mismo pueblo de Israel? Por ejemplo. Los magos. Cuando Cristo nace en Belén, los magos dicen, vamos a ver, seguimos su estrella porque hemos visto la estrella, ¿verdad? En el oriente y venimos a adorarlo, o sea, al rey de Judá. Sí. Ellos interpretaron correctamente la profecía de Miqueas, la estrella que iba a pasar en Belén, ¿verdad? Pero los fariseos, los escribas, los saduceos rechazan al Mesías. ¿Por qué razón? Porque para ellos era inconcebible que el Mesías pudiera ser un carpintero o hijo de un carpintero. ¿Ves? Durante el periodo intertestamentario, o sea, desde que ocurre el último profeta, Malaquías, hacia los años 430 a.C. hasta el año 7 a.C., que nace el Señor, se había creado una montaña de especulaciones y de ideas de que cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a venir de una manera extraordinaria, gloriosa, un guerrero maravilloso, y iba a destruir al Imperio Romano, se iba a establecer Israel como una potencia única mundial. O sea, lo mismo que llegó a ser Roma en el tiempo en que el Señor nació. Eso es lo que ellos pensaban que iba a ser Israel. Entonces, para esa gente estaba cerrada la idea, estaba herméticamente cerrada la idea de que el Señor pudiera venir como un niño humilde. Y se podría decir también que por intereses personales, religiosos, políticos por supuesto que y sí, económicos, evidentemente, ellos no iban a aceptar que el hijo de un carpintero fuera el rey. Aparte, sí, muy bien. Aparte de eso, Iván, había otros factores. Generalmente la gente no quiere ser molestada de su forma muelle de existencia. Ahí está. Toda esta clase farisaica, por lo menos la parte alta, ¿no? de este grupo, de los saduceos, que eran gente de dinero, de poder, y los herodianos, y toda esta gente estaba muy bien económicamente. Tenían posesiones, tenían fincas, tenían el poder económico, controlaban todo en el templo, la religión, todo. Se sentían plenos. Ayer estaba viendo yo, no sé si tú lo escuchaste, que de Twitter, sobre Twitter, que la vendieron eso. Oh, sí, he oído. Entonces, ¿cómo se llama el hombre? Elon Musk. Que es el hombre más uno de los hombres ricos. Más rico, creo que el más rico del mundo. Entonces, usted puede ver la satisfacción en el rostro de esa persona, ¿no? Sí. Incuestionablemente, ¿cómo se la ganó? Yo no sé, quizás por su mérito personal. Claro. Pero incuestionablemente ese hombre está satisfecho de sus logros. No es tampoco un hombre muy engreído, porque lo vi cargando un lavabo con sus propias manos. Sí. Entonces, pero difícilmente ese hombre quiere que cambie algo en el mundo. Me parece a mí, no sé. Eso no significa que no quiera ayudar o que no quiera. Claro. ¿Verdad? Entonces podemos entender por esa forma de actuar, la forma que pensaban los fariseos. Sí. ¿Sabe por qué? Porque es que Cristo, cuando empieza a trabajar así, ese movimiento en esa Palestina de esa época, es contracultura. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro, el Señor pone en entredicho toda la existencia de aquel tiempo. Exactamente. Es una profecía bien. Exactamente. Y entonces, acuérdate que lo que es el sermón del monte, a los antiguos le dijeron, mas yo digo. O sea, tú estás tratando de establecer otra cosa, ¿ves? Y cuando tú estás tratando de establecer otra cosa, tú me vas a perjudicar a mí. ¿Ves? Porque nosotros venimos con eso. Exactamente. Y ahora que está diciendo. Y ahora que tú estás diciendo que no es así. Que es el Hijo de Dios. Por ahí se sí. Bien. Entonces, el punto 3 nos dice, en los primeros 49 años desde el decreto de Artajerjes, o sea, las primeras 7 semanas, los árabes, los samaritanos y los cananeos opusieron una férrea resistencia a que Israel fuera restablecido. Fueron tiempos de angustia en los que se volvió a edificar la ciudad, el templo y los muros de defensa. Al fin, los judíos lograron establecerse de nuevo como una nación fuerte. Todo el periodo posterior de 434 años transcurre en diferentes luchas y pruebas para el pueblo de Israel. La más trágica y difícil fue la opresión siria de Antíoco IV Epífanes, que trató de destruir el culto a Jehová
y provocó una guerra de independencia que duró muchos años y terminó con la victoria de los judíos sobre los sirios. Unos 63 años antes del comienzo de la era cristiana, los romanos al mando de Pompeyo conquistaron Jerusalén y Judá se convirtió en un reino sometido a Roma. Fue impuesto sobre el pueblo una monarquía idumea, con el rey títere Herodes el Grande. Yo pongo aquí entre paréntesis, grande por sus crímenes, a la cabeza. Esto después de muchas luchas internas entre familias aspirantes al trono que Roma dirimió a su antojo y conveniencia. Entre los años 7 y 4 antes de su era, nació en Belén de Judá nuestro Señor Jesucristo. Comenzaba el conteo regresivo para el cumplimiento de los 490 años. O sea, durante este periodo de 434 años, hubo periodos de relativa calma, donde los judíos pudieron gobernarse más o menos autónomamente, siempre bajo la sombra de Persia en principio, y después bajo la de Macedonia, con la conquista de Alejandro. Después de la conquista de Alejandro se dividió el reino de Alejandro en 4 partes. Estos fueron 20 años de lucha, esto no fue una cuestión de un día para otro, entre las familias de Alejandro y demás. Se dividió en 4 partes los generales de Alejandro. A Ptolomeo le tocó Egipto, a Antíoco le tocó la parte de Siria, y a otro le tocó la parte de Persia y a otro la parte de Grecia. Y entonces, pero la parte que la Biblia le interesa es lo que se llama el reino del norte con Siria al norte y el reino del sur con Egipto, relativamente hablando en términos de norte y sur. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante todo este año, todo este tiempo, que es bastante largo, hay una pugna entre Egipto y Siria por controlar la región. Y cuestionablemente Palestina, o sea, lo que todavía no se llamaba Palestina, lo que era Judea. O Judá, se convierte en como aquel que dice, en la manzana de la discordia. Porque es el punto estratégico que va a permitir controlar el levante, o para Siria o para Egipto. Y es aquí donde después de Antíoco III, que tiene un enfrentamiento con Roma y Roma lo derrota en la batalla, creo que de Magnesia. Entonces viene el hijo de él, Antíoco IV, que tiene un afán de oponerse a Roma, pero el primer objetivo de Antíoco IV, Epífanes, o sea, Dios manifestado, que es lo que quiere decir Epífanes. El primer objetivo de Antíoco IV es controlar a Judea para poder controlar también a Egipto y oponerse a Roma. Bueno, estos planes no les viene bien. Una de las cosas que quería Antíoco IV para poder lograr su propósito era unificar religiosamente su imperio, ¿no? Entonces, él que era devoto de Zeus, del Zeus de la fortaleza, como decía, quiere imponer sobre el pueblo de Israel el culto pagano. Y como consecuencia de eso, él viene y desacraliza el templo, ofreciendo una celda allí en el templo, y derregó la sangre, o sea, ya el templo no se podía usar para adorar a Jehová, y entonces ni para hacer sacrificios, y entonces viene la pugna entre él y los famosos macabeos, ¿verdad? Que eran los que tomaron los opositores tomaron la lucha del pueblo judío nacional contra la opresión de los sirios. Y al fin lo derrotan. En el año 164, Judas Macabeo logra entrar nuevamente en Jerusalén, limpian el templo, lo rededican y entonces se puede. Es un símbolo del anticristo final, de lo que va a ocurrir también en el tiempo final, pero a otra escala diferente y con otro propósito. Si el propósito es el mismo, establecer un imperio pagano y satánico sobre la tierra, los aspectos son más o menos similares, ¿no? Entonces, el punto 5 dice: el rechazo de las clases dirigentes judías y de la mayoría del pueblo al Mesías prometido desde los días de Abraham trajo como consecuencia el rechazo definitivo de Dios a Israel como pueblo representativo. O sea, no a su desecho, pero sí a su rechazo, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un pueblo racial, no a Israel como pueblo espiritual. Ahí está. ¿Ok?
Israel como pueblo representativo de Dios en el mundo continuará existiendo siempre. Sí. Ahí tengo una anotación, Ajá. curiosamente. Ajá. Hice una anotación de ese Israel espiritual porque vino a mi mente Génesis 32, 28. Ajá. Cuando Jacob, en Génesis, alguien por ahí preguntando, cuando Jacob tiene ese famoso encuentro y es cambiado su nombre. Ya no para Israel. Pero entonces ahí, porque he visto, ¿sí? Porque el Señor me ha salvado, algo así, pero estoy parafraseando. He visto a Dios cara a cara. Entonces ese nacimiento espiritual desde el mismo Jacob, ya ahí podemos ver lo que usted está diciendo acá. Usted está corroborando acá. O sea, Israel, mira, cuando hablamos de Israel, posiblemente es lo que yo le dije una vez a un hermano dispensacionalista. Usted habla de Israel y yo hablo de Israel, pero quizás no estamos expresando la misma idea. Exacto. ¿Te das cuenta? Usted me está hablando de una nación étnica, de una etnia. Yo le estoy hablando de una nación espiritual. No es que esté rechazando la etnia de Israel. Todo aquel judío que es cristiano pertenece al remanente y representa a ese Israel étnico. Sí, señor. ¿Ves? Sí, señor. Pero yo, como judío espiritual, pertenezco a ese Israel también. ¿Ves? Entonces, podemos estar hablando lo mismo y sin embargo no significa lo mismo cuando decimos Israel. ¿Ves? Entonces, pero ahora hay una nueva cualidad, aquí está. ¿ves? Ahí está. Cualidad, y ese pueblo ya no se puede encuadrar solamente en su aspecto racial o étnico, sino que abarca toda la humanidad interracial e incluye a todos los pueblos de la tierra. Por tanto, el verdadero Israel ahora es un Israel espiritual, no carnal. ¿Ves? Aquí está, quiero leer aquí Colosenses 3. Colosenses 3, 10, 11. Exactamente, Colosenses 3. Está bien, un poquito difícil de manejar. Colosenses 3, 10 y 11 nos dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el reconocimiento donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Nos damos cuenta, o sea, que ahora con la nueva dispensación, o la dispensación de la gracia, ya no solamente se trata de una etnia, ¿verdad? Sino se trata de toda la humanidad, todo lo que viene a los pies de Cristo. Y lo dice Juan claramente, en Juan capítulo 1. Los que somos nacidos del Espíritu, no de carne, sino del Espíritu. ¿Ves? Eso es lo que formamos el nuevo pueblo de Dios. En Romanos 2, 28, 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está claro eso, el que lo quiere entender, ¿no? Como consecuencia de este rechazo del pueblo judío, punto 6, el desastre nacional tenía que venir sobre él. En el año 66 los judíos se rebelaron contra Roma, aceptando las visiones mesiánicas de Eleazar y otros furibundos antirromanos. El emperador romano Nerón envió contra ellos al general Flavio Vespasiano con el objeto de aplastar la rebelión y dar una lección a los levantiscos judíos. Es bueno saber que los emperadores eran llamados así solo en su calidad militar. O sea, imperator quiere decir jefe de las tropas. El título que se le daba en Roma era el de príncipe, el primero entre los ciudadanos. Aunque tenía todas las características de un rey, los romanos nunca quisieron usar el término de rey por los problemas que habían habido anteriormente con los tarquinos y demás. Y entonces el título que se le daba al emperador era el de príncipe. ¿Ves? Pero sin embargo se impuso posteriormente el título de emperador. ¿Verdad? Así que Nerón y todos los emperadores romanos eran llamados príncipes o primer ciudadano, principal ciudadano, como título oficial de su actuación como jefe de gobierno. El saber esto resta mucha fuerza al argumento dispensacional
sobre el futuro príncipe anticristo, puesto que el pueblo del príncipe que estaba viniendo no era otra cosa que el pueblo de Nerón. Daniel 9:26. Ok, aquí hay un llamado que dice: ve hacia finalizar este segmento una anécdota adicional sobre los términos emperador y príncipe en Roma. Después se va a considerar eso. Anexo 2. Okay. Anexo 2. No obstante, los ejércitos romanos eran comandados por príncipes o por altos dirigentes senatoriales, lo que no les daba la categoría del príncipe emperador o jefe del gobierno. Así que ya sea que el texto se refiriese al comandante de las tropas romanas en Judea o al jefe del gobierno en Roma, el término príncipe se puede adjudicar a uno u otro indiscriminadamente, aunque creemos que en primera instancia se refiere a Nerón. Por supuesto, era el gobernante en aquel momento. Y si acaso, en segundo término, a Tito, quien quedó al frente de las tropas al morir Nerón en el año 68 después de Cristo e ir su padre Vespasiano a ocupar el poder en Roma. Los intríngulis de todo este asunto son un poco complejos y no es este el espacio para considerarlo. O sea, no vamos a estar ahora narrando qué fue lo que pasó en Roma, ni cómo se mató Nerón, entonces simplemente la idea es que el príncipe era el dueño de todo aquel imperio. Exactamente. Ahora, también al mismo tiempo, si usted quiere aplicarlo a los comandantes del ejército, está bien porque eran príncipes también, no a la categoría del emperador, pero tenían también la misma calificación. Después de un sitio, punto 7, después de un sitio que duró alrededor de un año, Jerusalén cayó en manos de los romanos en el año 70, duró un poco más de un año, yo creo, cayó en manos de los romanos en el año 70 después de Cristo, siendo destruido su famoso templo y también toda la ciudad. Pero esto fue solamente la culminación de todo. Exactamente. En el interín, Judea había sido completamente devastada por los ejércitos romanos. Cientos de aldeas y ciudades fueron destruidas, saqueadas y sus habitantes asesinados o vendidos como esclavos. El sufrimiento de la nación no tuvo límites. Recomendamos a la lectura de las guerras judaicas de Josefo para tener una idea más clara de lo que significó esta tribulación para el pueblo de Israel. Los romanos hicieron y deshicieron a su antojo, y Judea, el reino vasallo, se convirtió en provincia. Esto es un término latino que quiere decir por y vincere, vencido, por vencido, con un gobernador romano en lugar de un rey. O sea, desde ese momento se acabaron los gobernadores, títeres, los procuradores y todo eso. Un gobernador romano en el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Aquí culmina lo que estábamos hablando allí de la profecía, que dice que vendrá un príncipe con su ejército, destruirá la ciudad y se aplicará todo lo que dice ahí, ¿no? El punto 8 nos dice: los 490 años para el pueblo de Israel concluyeron con su definitivo rechazo del Mesías y de aquellos judíos que lo habían aceptado como su redentor y el cumplimiento de las profecías. O sea, las 490 años exactamente o aproximadamente culminan cuando el pueblo de Israel en el año 37 se rebela contra el Evangelio de Cristo. Ya el Señor había ascendido y la iglesia estaba trabajando. Los cristianos al principio incluso se reunían en el templo. ¿Ves? Pero una vez que el Sanedrín determinó que los cristianos eran una plaga para la religión judía y eran acérrimos enemigos, eran enemigos de las ideas farisaicas y demás, fueron expulsados del templo. Santiago fue muerto y se cerró y se empezó la persecución, en la que Pablo fue el lugarteniente, como aquel que dice de ellos, ¿no? En el año 37 después de Cristo, los cristianos fueron expulsados del templo. Esteban fue asesinado por una turba incitada por los sacerdotes y comenzó una terrible persecución en Jerusalén contra la iglesia. Hechos capítulo 8. Poco tiempo después, en el mismo año, Cornelio y otros gentiles romanos se convirtieron al Evangelio, y los judíos cristianos, que hasta entonces tenían una visión muy limitada de los alcances del cristianismo, tuvieron que admitir que el plan de Dios no estaba solamente limitado al pueblo judío,
sino que abarcaba a toda la humanidad. Con estos acontecimientos concluyeron los 490 años de la profecía de Daniel sobre el pueblo racial de Israel. El pueblo racial, por su rechazo al Mesías, había sido rechazado a su vez también por Dios, que ahora comenzaba a crear un nuevo pueblo espiritual, compuesto tanto de judíos como de gentiles. O sea, cuando nosotros leemos en Romanos, y esto es muy, eso lo sacan siempre muchos los hermanos dispensacionalistas, no, pero Dios no ha rechazado a Israel. No, Dios no lo ha desechado, es lo que dice Romanos capítulo 11. Ha desechado Dios, pero Dios no lo ha desechado. Tú desechas lo que tú tiras en la basura. ¿Ves? La basura, porque ya no tiene utilidad, lo que no sirve. Pero Dios no ha desechado. Ahora sí lo ha rechazado como pueblo representativo suyo. ¿Ves? Ahora es la iglesia la que toma su lugar. ¿Ves? Y el remanente fiel de judíos cristianos. Son dos cosas diferentes. Sí. Ahora, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Dios quiere que los judíos se salven y que se conviertan al evangelio. ¿Verdad? Y entonces, la salvación viene de los judíos. Exactamente, Dios cree que exactamente. ¿Y quién es judío? Bueno, Jesucristo, exactamente. Entonces, una cosa es desechar y otra cosa es rechazar. Ahora, yo no te desecho a ti, pero te puedo rechazar por actitudes que tú puedas asumir. Ahora, cuando tú te arrepientes de esa actitud, te conviertes al cambio. Exactamente. Y es lo que dice Romanos capítulo 12, 23. Si no permanecen en la actitud que tienen, vuelven a ser injertados en el olivo. Yo creo que tú te lees 11, el 11 del capítulo 11. Ahí está claro. ¿Cómo aplicaríamos todo esto, ese contexto de allá, lo que hemos hablado en este momento, cómo lo aplicaríamos a la realidad actual de la iglesia? A ver, aclárame un poquito más porque no sé lo que es. O sea, todo ese contexto de rechazado o desechado, se lo aplicamos al pueblo actual, al pueblo de Dios, que es la iglesia. Estamos en la misma posición como iglesia, como pueblo de Dios. Podemos ser rechazados como iglesia por la misma condición que está tomando la iglesia. Teóricamente sí, porque Pablo lo dice, y si nosotros no también, y siempre pone a Israel, Pablo pone a Israel como ejemplo. De que la iglesia puede ser también, si nosotros nos convertimos en rebeldes. O sea, si la iglesia cristiana se convierte en otra cosa de lo que está llamada a ser, no hay duda de que el Señor va a tomar medidas. El Señor nunca va a dejar tener un pueblo aquí sobre la tierra, ¿ves? Y siempre va a ser su verdadera iglesia. Ahora, entendamos que una cosa es denominación o institución y otra cosa es la iglesia. Correcto. Y es lo que hemos dicho en otra ocasión. Existe la que se llama la iglesia militante y existe la iglesia profesante. La iglesia profesante es toda. Toda la iglesia profesa ser cristiana. Pero no toda la iglesia que profesa ser cristiana es cristiana. Hasta la iglesia militante es la verdadera iglesia. El Señor no estableció denominaciones, el Señor no vino a crear denominaciones, Él no dijo, yo vine a establecer la iglesia bautista, el Señor no dijo eso, ¿verdad? O vine a establecer la iglesia metodista o presbiteriana, eso son cosas de nosotros, ¿verdad? De nuestras divisiones internas. El Señor vino a establecer su iglesia, ¿ves? Y esa iglesia Él la conoce y sabe cuál es, ¿ves? Y cuando nosotros nos desviemos de esa línea original y de la línea prístina que Él quiere que nosotros sigamos, de la predicar su evangelio y de seguir los principios evangélicos tal y como son, entonces Él nos rechaza. Él nos va a rechazar. No nos va a desechar, pero nos va a rechazar. Hasta tanto no, pues vamos a exactamente. Es lo mismo que estamos hablando de, por ejemplo, para poner un ejemplo, aunque quizás esto sea algo que a algunos no les va a gustar, del tal caso de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué hicieron ellos? Se desviaron por completo del ellos mantienen ciertos principios que parecen ser muy evangélicos y cristianos, pero en términos generales ellos han apostatado de esa fe, ¿verdad? Yo creo que esa iglesia está rechazada. En su aspecto romanista está rechazada, ¿verdad? Sin embargo, usted no puede decir que todos los católicos están desechados. Eso sería un grave error, ¿verdad? Como tampoco podemos decir aquí todos los bautistas son inmaculados santos.
todos somos pecadores y todos cometemos errores, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando nosotros nos empezamos a desviar de los principios evangélicos y de lo que la palabra de Dios enseña, ahí estamos corriendo el riesgo del rechazo. ¿Eh? Porque Dios no va a capitular su integridad, su santidad para beneficio de nuestros caprichos, de lo que nosotros entendamos que debe ser. Cuando la iglesia se pone a contemporizar con el mundo y a aceptar lo que las cosas del mundo es, esa iglesia se está, como dice Cristo, es como la sal que pierde su sabor, ¿verdad? Que no está dando, no está produciendo lo que se espera de ella, y como la luz, es una luz que no alumbra, una luz que lo que está dando es tiniebla. Entonces, exactamente. Entonces, eso, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay un peligro. Es un buen ejemplo todo esto lo que usted ha expuesto, al tomarlo de ese contexto de la profecía, claro. pasarlo a la época de Cristo, luego traerlo acá, podemos ver ese peligro. Exactamente. Entonces somos llamados precisamente a que el liderazgo actual tiene que tomar posiciones radicales respecto a Cristo. Claro. Porque no puede haber un cristianismo sin Cristo. No puede. Pero eso también nos da otra lección muy importante que debemos considerar. O sea, el rechazo no es solamente para el pueblo racial de Israel, porque no aceptó o rechazó. Eso podríamos decir que es el ejemplo histórico, ¿verdad? Y un ejemplo lamentable, porque se esperaría teóricamente se esperaría que todo ese pueblo aceptara al Mesías, y hubiera sido una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así. Entonces, pero el rechazo también es para todo el que no esté acorde con los principios evangélicos que el Señor ha establecido y la verdad que Dios ha establecido en su palabra. No importa quién tú seas, la iglesia, y el Señor siempre tendrá su iglesia, a su verdadera iglesia, y el Señor sabe quién es su iglesia. Y como dijo Wesley dijo tres cosas con las que dos de ellas estamos de acuerdo y la última no. Y él dijo: cuando yo llegue al cielo, me sorprenderé allí de no ver gente que yo esperaba ver. Es lo que es. Qué interesante esto. Y en segunda, me sorprenderé de ver gente que yo no esperaba ver. Entonces, y en tercer lugar, que es la parte con la que no estamos de acuerdo, es de encontrarme allí yo mismo. Esa parte ya es arminiana, Entonces, nosotros creemos que una vez que usted se convierte al Evangelio, usted es sellado por el Espíritu Santo y usted es salvo. Entonces, el verdadero creyente, ese nunca va a dejar de creer. Correcto. El falso es el que se va a echar atrás y va a decir: no, yo creía eso, pero yo no lo creo. Y son como las horas del mar. Exactamente. Entonces, pero en las dos primeras sí tiene toda la razón. Porque vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a ver gente que nosotros no esperábamos ver. Y vamos a dejar de ver gente que nosotros pensábamos que iban a estar allí. Entonces eso es la realidad. Porque solamente Dios sabe quién es su iglesia. Más nadie. Pero la iglesia de Cristo nunca desaparecerá. Y el mismo Jesús lo decía constantemente, ¿no? Eso es potestad de mi Padre. Cuando le preguntaban y hacían preguntas a él, él decía: esto nadie conoce los tiempos. Y él lo dijo claramente: las puertas del infierno nunca prevalecerán contra él. Siempre habrá una iglesia. En los tiempos finales vendrá un momento muy difícil para la iglesia y parecerá que el anticristo ha logrado su objetivo de destruir la iglesia, pero no, nunca. Durante muchos años se creyó, con el régimen comunista en China, la iglesia sufrió mucho. Mao Zedong fueron muchas víctimas, muchos asesinatos, mucha represión contra la iglesia, y durante muchos años, después de la muerte de Mao Zedong y de cuando todavía China no había tenido el despegue económico que tiene hoy en día, que es producto del capitalismo, no del comunismo, se pensó que ya no había cristianos en China. Sin embargo, nos encontramos con que hace unos años, después que empezó a haber una pequeña apertura, más de 11 millones de cristianos en China. La iglesia subterránea. Exactamente, la iglesia, ¿cómo se le dice eso? Clandestina.
¿verdad? O sea que nunca ha dejado de haber verdaderos creyentes. Y siempre será así, siempre hasta el día final. Sí. Ese día final cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, no un rapto secreto, sino cuando Cristo venga con poderío. ¿Ves? Entonces nos quedamos aquí. Sí, quedemos ahí porque se ha sí, terminado exactamente el nos numeral quedamos A aquí completo. para conseguir la próxima foro, si lo Sería- vamos a hacer el mes próximo, ¿no? Sí, sería Cuando- con relación al Mesías. Con relación al Mesías. Sería la Estaremos parte- explicando la parte del Ah, Mesías. excelente, excelente, pastor, muchas gracias. Así que bueno, Qué buen vamos tema, a- qué buen tema, de verdad. No, muy interesante, Sí. es apasionante y nos ilustra, ¿no? La tremenda realidad que enfrenta el pueblo de Dios con relación a la situación histórica y en el momento actual, que es lo que se está viviendo. Tenemos que prepararnos porque no sabemos lo que va a ocurrir. Aquí este país se ha secularizado por completo y no solamente se ha secularizado, sino se ha paganizado. Estaba viendo ahí en Sí. internet como una fiesta, hasta el punto me asqueó tanto que hasta ni lo terminé de ver, un aquelarre satánico, la cantidad de brujas y cosas, y haciendo cosas terribles. Entonces, esto es inconcebible. Sí, es inconcebible. Que estas Mire alturas- lo bonito de entender y leer la palabra así. Cuando usted lee la Biblia y lee la palabra y lo va entendiendo y lo va desmenuzando, sin necesidad de ser teólogo. No, ¿cierto? claro que sí, claro. Porque la gente sí, cree que es que sí, tiene que pero- ser teólogo. No. pero Aquí sí. está la teología. Amén. Aquí está la Ahí teología. está todo. Aquí está todo. Ahí está todo. Así es. Cuando Pero uno sí va- necesitamos estudiar. Claro que sí. Si no Definitivo. estudiamos- Estudiar y leer. Y lamentablemente ese es el problema que Orar, tenemos. orar mucho. Orar mucho, hermano. Gracias. Pastor, Bueno, orar. gracias, Iván, por tu ayuda, por todo lo que tú No, señor. nos das. Gracias. Y gracias a las personas que nos estén Viendo. siguiendo. Andy. Le bendecimos en el nombre del Señor y confiamos en que pronto nos podamos nuevamente ver a través de esta red de internet. Perfecto. Dios les bendiga a todos. Amén.